call is now being recorded. Bueno, tenemos acá el enunciado. Dice, un jugador de fútbol americano, como fútbol sin tilde, ya me molesta, trata de hacer un punto pateando el balón con una velocidad inicial de 15 metros por segundo, 15 metros por segundo, y un ángulo, estoy escuchando y no, un micrófono abierto, 36,87 grados. Con respecto al campo de juego, el campo de juego sería la horizontal, digamos. Los postes del arco están a una distancia horizontal de 15 metros del lugar de donde se patea el balón. O sea que a 15 metros de distancia horizontal está el poste. No sé si ustedes conocen fútbol americano, es parecido al rugby, ¿verdad? O sea, más o menos sería el arco. Los postes del arco están a una distancia horizontal de 15 metros del lugar donde se patea y la barra horizontal a 4 metros del piso. O sea que a 4 metros de altura está la barra horizontal que tiene que superar para poder hacer el gol, ¿verdad? Bueno, y después ya le pregunto un montón de cosas. Voy a poner acá las preguntas para poder ir desarrollando. Más o menos un resumen. No voy a poner. Dice, ¿en qué instante luego de la patada pasará el balón por los postes de gol? O sea, el tiempo en que tarda en llegar a los postes, ¿verdad? Más allá de si hace o no el gol. La segunda pregunta es, ¿convierte el gol? La tercera pregunta es, ¿qué distancia por encima o por debajo de la barra horizontal pasa? O sea, que suponiendo que pasa por encima, ¿qué distancia hay entre la barra horizontal y la altura del balón? Pero vamos a llamarle delta I. La parte D dice, ¿pasa el arco mientras sube o mientras cae? Y por último dice, ¿con qué rapidez pasa el arco? El módulo de la velocidad. Bueno, esas son mis incógnitas, mis preguntas. ¿Se ve bien el pizarrón? Me avisan por favor si no se ve bien. Eso es lo que les pido que me avisen. Se ve bien. Tranquilo, se ve bien. Bueno, entonces, lo primero que necesito, como me da la velocidad, pero me da las componentes de la velocidad, lo primero que necesito es descomponer esa velocidad. Y de esa manera tener la velocidad que tengo en cada eje. Distinguir ya qué velocidad tengo en cada eje. Por un lado, tengo P sub 0x, que va a ser 15, la velocidad inicial, por el coseno de 36,87 grados. Y por otro lado tengo V sub 0i, que es velocidad inicial por seno de 36,87 grados. Entonces voy a tener 15 por 0,8, es 12 metros por segundo, y esto va a ser 9 metros por segundo. Entonces estas son las velocidades que tengo en cada eje. Bien, este ejercicio es muy sencillo. Tiene varios ítems, pero todos son muy fáciles de hacer. El primero, quiero saber cuánto tiempo tarda en alcanzar los postes de gol, ¿verdad? En alcanzar dónde está el arco, básicamente. En ese eje, en el eje X, es más fácil. ¿Por qué voy a usar el eje X? Porque él para llegar a los postes de gol tiene que recorrer 15 metros horizontal. Yo no puedo usar la altura porque yo no sé a qué altura va a estar. Yo sé que para llegar a los postes tiene que recorrer 15 metros. Entonces, voy a usar ese dato y voy a irme al eje X. ¿El eje X qué fórmula tiene? X es igual a V sub 0x por T. Simplemente eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la distancia horizontal que tiene que recorrer? 15 metros. O sea que mi X es 15 metros. ¿Con qué velocidad inicia el movimiento? Bueno, inicia y continúa, ¿verdad? Porque en el eje X no hay variación de velocidad. 12 metros por segundo. Y de ahí lo único que me falta es saber el tiempo. 15 dividido 12 me da 1,25. O sea que
tarda 1,25 segundos en llegar a los postes de gol. Ya tengo la parte A de mi problema. Me voy a la parte B. La pregunta es si convierte o no el gol. Para convertir el gol necesariamente tiene que superar la altura de 4 metros, porque la pelota ya está en el nivel, o sea, a la distancia donde están los postes. Pero ¿por dónde pasa? ¿Pasa por abajo o pasa por encima? Es la pregunta. Si pasa por encima, convierte el gol. Si pasa por debajo, no. Entonces necesito que la altura que tenga a los 1,25 segundos sea mayor a 4 metros. Entonces, ¿qué yo necesito? Necesito saber la altura. ¿Cómo calculo la altura? A través del eje Y. Y es igual a I inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Considerando que el balón se pateó desde el suelo, esta posición inicial va a ser 0. Velocidad inicial en el eje Y va a ser 9. A eso calculamos. El tiempo ya sabemos que es a los 1,25 segundos. No sé si el enunciado les decía gravedad 10, pero si no, vamos a 4,9. Creo que no les decía porque si no hubiera copiado. Bueno, y el tiempo, como les dije, 1,25. Este 4,9 porque es la mitad de la gravedad ya. Entonces ya no hace falta luz medio. Entonces hace 9 por 1,25 menos 4,9 por 1,25 al cuadrado. De ahí me sale que I es igual a 3,59 metros. Quiere decir que no pasa por encima de los postes de gol. O sea, no pasa por encima de la barra horizontal. Pasa por debajo de la barra horizontal. Entonces vamos a cambiar ya la situación. Hacer algo así. Y esto, esa distancia, es lo siguiente que me pide. Entonces, de acá yo concluyo, no convierte. Y me voy a la parte C ya del problema. En la parte C me pedía saber a qué distancia, por arriba o por debajo pasa. Y bueno, yo sé que a 4 metros está la barra horizontal. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? 4 menos 3,59 va a ser 0,41 metros por debajo. Esa sería la distancia horizontal la distancia vertical, perdón, que le separa de la barra horizontal. Bueno, tenemos ya entonces la pregunta C. Vamos a la pregunta D. La pregunta es si cae o sube. Bueno, acá tenemos dos formas de encarar esta parte. Les voy a explicar las dos formas. En realidad pueden tener más incluso, pero no sé, a mí se me ocurren dos fáciles. 12 y 9. Voy a escribir acá al costado para tener por si necesito. Una forma de saber si cae o sube es calculando la componente vertical de la velocidad, porque a través de la componente vertical de la velocidad, si la componente vertical me sale positiva, está subiendo, y si me sale negativa es porque está bajando, ¿verdad? Es muy sencillo eso. Entonces, una forma para la parte D sería calcular la componente vertical de la velocidad. Voy a tener la ecuación de velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso la aceleración es la gravedad, por eso es menos g, ¿verdad? Entonces la componente vertical va a ser 9, es la velocidad inicial en I, menos 9,8 por 1,25. Y de ahí saco el valor, que en este caso me sale menos 3,25. Como sale negativo, puedo concluir que cae. Entonces ya respondí también la pregunta. Si estaba cayendo o subiendo, está cayendo. Otra forma de saber también si cae o sube es calcular cuánto tiempo tardaría el balón en llegar a la altura máxima. Porque mientras llega a la altura máxima, él está subiendo. Y a partir de ese tiempo, supera ese tiempo y está cayendo. ¿Cómo yo entonces puedo calcular cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima? Con la ecuación de velocidades también. Porque en la altura máxima, ¿qué pasa? La componente vertical de las velocidades se hace 0.
Mi velocidad inicial era 9, mi gravedad es 9,8. Quiere decir que si yo calculo acá el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, me sale 0,92 segundos. Y como él tarda 0,92 segundos en llegar a la altura máxima, pero en llegar al arco tarda 1,25 segundos, evidentemente ya pasó su altura máxima y ya está entonces en su movimiento de caída. Otra forma de llegar también a responder que está cayendo a través de cálculos, ¿verdad? No solamente divagarse. Bueno, y por último, el ejercicio me pide la rapidez. Voy a borrar nomás porque no voy a usar más. Para la rapidez, yo necesito justamente las componentes de mi velocidad. Una componente ya es conocida porque no cambia, es la componente horizontal, es de 12 metros por segundo. Y la otra componente justamente ya calculé acá. Entonces, para calcular mi rapidez, voy a aplicar Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras? Porque las componentes son perpendiculares, entonces puedo usar Pitágoras. Si no fuese así, si fuesen con un ángulo distinto a 90, tendría que usar el teorema del coseno. Pero como X e Y siempre se consideran perpendiculares, entonces siempre vamos a poder usar Pitágoras. Quiere decir que la rapidez va a ser 12, porque no cambió, más menos 3,25, que es la componente vertical de la velocidad. Y de ahí ya saco con qué rapidez está pasando el balón frente al arco, no sobre el arco, no alcanza. Esta entonces es la rapidez. Yo incluso podría querer saber la dirección que tiene la velocidad en ese momento. ¿Cómo calculo la dirección? Y es un vector, a través de sus componentes. Haría tangente de teta es igual a menos 3,25 su componente y sobre su componente x, que es 9, perdón, es 12. Y de ahí voy a sacar el valor de teta. Esa sería la dirección. Pero como en este ejercicio en particular me pide la rapidez es solamente el módulo de la velocidad. Entonces con esto ya estaría terminado este ejercicio. Este es el ejercicio 2. Dice, desde una altura h de 16 metros, se lanza una esfera con una velocidad inicial de 12 metros por segundo. Tenemos entonces un carrito. Yo voy a ir dibujando, ustedes van a poder visualizar el problema. Todo lo que estoy dibujando yo, pero estoy copiando nomás en la universidad. Entonces tenemos un carrito y una esfera que se lanza de una altura de 16 metros. El carrito dice, se lanza con una velocidad de 12 metros por segundo y un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Esos son los datos de lanzamiento. Dice que 2 segundos después, el carrito que un carrito que se mueve horizontalmente con velocidad inicial de 3 metros por segundo, ahí sí ya tenemos la velocidad inicial del carrito, 3 metros por segundo, dice, se encuentra en la misma vertical del lanzamiento, o sea que antes el carrito estaba más atrás. El carrito vamos a suponer que estaba viniendo de acá. Cuando se lanzó el objeto, el carrito estaba más atrás. 2 segundos después de que se lanzó, el carrito estaba debajo de donde se lanzó el objeto. 2 segundos después. Si la esfera cae en el carrito, ¿cuál es la velocidad de este último en ese instante? O sea, ¿qué velocidad? Vamos a suponer que la esfera hace este movimiento y termina entrando dentro del carrito. ¿Qué velocidad tenía el carrito cuando llegó la esfera a entrar dentro de él? Esa es la situación del problema. Dejo de compartir entonces para que se grabe ya la pizarra. La pregunta entonces es, ¿qué velocidad tenía el carrito en ese momento? Bien.
Yo del carrito no sé nada, solamente sé la velocidad que tenía acá, que era de 3 metros por segundo. Ese 3 metros por segundo tenía cuando estaba en la misma vertical, ¿verdad? En este punto tenía una velocidad de 3 metros por segundo, 2 segundos después de que se lanzó la esfera. Entonces, yo solamente del carrito sé esa velocidad inicial. No sé cuánto tiene que recorrer ni en cuánto tiempo. Todo eso voy a poder calcular con la esfera. De la esfera sí sé más datos. Yo sé que está a 16 metros de altura, que tiene que llegar al suelo para llegar al carrito, ¿verdad? Que se lanza con una velocidad de 12 metros por segundo y un ángulo de 30 grados. Yo tengo todo lo que necesito de la esfera para poder calcular qué tengo que calcular de la esfera. Por un lado necesito calcular el tiempo que va a estar en el aire la esfera. Y durante ese tiempo, qué distancia horizontal recorre. ¿Para qué? Para que justamente con ese tiempo yo sepa qué tiempo tiene el carrito para llegar hasta este punto y cuál es la distancia que tiene que recorrer, ¿verdad? Entonces, con esos datos voy a poder calcular la velocidad final que tiene el carrito. Bueno, entonces, lo primero que necesito hacer es descomponer la velocidad inicial de la esfera. Para eso, mi velocidad inicial en X va a ser 12 coseno de 30 grados, que va a ser 6 raíz de 3 metros por segundo. Y mi velocidad inicial en Y va a ser 12 seno de 30 grados. Entonces, seno de 30 grados es 6 metros por segundo. Esas son entonces las componentes de la velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y de la esfera. Como se lanza 30 grados por encima de la horizontal, la esfera primero va a subir un poquitito y después va a empezar a caer. Bien, yo quiero saber cuánto tiempo tarda la esfera en llegar al suelo. Para eso voy a usar la ecuación de posiciones de la esfera. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La esfera tiene que llegar ¿a qué posición? Voy a establecer mi eje de referencia para que todo tenga sentido. Mi eje de referencia va a ser este. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Por lo tanto, ¿qué altura inicial tenía mi esfera? 16 metros. ¿A qué posición tiene que llegar? O sea, ¿qué altura tiene que llegar en el eje Y? A cero, ¿verdad? El suelo. Entonces yo voy a tener 0 como posición final, 16 como posición inicial. Mi velocidad inicial en el eje Y es 6 por tiempo, menos un medio de la gravedad, no me dice que sea 10, así que considero 9,8, un medio de la gravedad que es 4,9. Y ahí ya tengo una ecuación, es una ecuación cuadrática, que si yo quiero puedo cambiar el signo de esta ecuación, multiplicando todo por menos. No es necesario, pero suele resultarles más fácil a ustedes, ¿verdad? Entonces ahí tengo A, B y C para aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática. Por un lado tengo 2,52 segundos y por otro lado tengo menos 1,29 o 1,3 segundos. Por supuesto este negativo descarto y me quedo con el tiempo positivo. O sea que la esfera tarda 2,52 segundos en llegar hasta el suelo. Quiere decir entonces que si el carrito tarda 2 segundos en llegar hasta acá, ¿en cuánto tiempo tiene que hacer esto? En 0,52 segundos. Porque si la esfera tarda 2,52 segundos en llegar hasta el suelo, entonces el carrito tiene apenas 0,52 segundos en llegar hasta donde va a caer la esfera. Porque 2 segundos luego tarda el carrito en llegar hasta acá. Y a partir de ahí tienen que encarar el resto del movimiento, digamos, ¿verdad? Bueno.
¿qué distancia tiene que recorrer el carrito? Eso es lo que me falta ahora. Y para saber esa distancia, me voy al eje X. En el eje X uso velocidad inicial por tiempo. Esa velocidad inicial es 6 raíz de 3. Y el tiempo es el que calculé en el eje vertical. Meto esos valores y saco la distancia horizontal que recorrió la esfera. La esfera recorrió 26,19 metros horizontalmente. O sea que esta distancia acá es 26,19 metros. Y esa misma distancia es la que tiene que recorrer el carrito en este tiempo. Bueno, ya está acá en la esfera. Ahí ya terminó movimiento parabólico. Eso es todo lo que necesitamos de movimiento parabólico. Un detalle antes de pasar al movimiento del carrito. Nosotros tenemos, para calcular esta X, yo calculé a través de la ecuación de posiciones. Hay también una fórmula que es recorrido. Velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 alfa sobre G. Esta fórmula no puedo usar en este caso. ¿Por qué? Porque esa fórmula solamente funciona cuando el movimiento es simétrico. O sea que cuando vuelve a la misma altura de la que fue lanzado. O sea que esta R, si yo uso estos valores, esta R va a ser esto nada más. ¿Por qué? Porque se lanzó desde acá y cuando pase por la misma altura de la que se lanzó, eso me da esta R. Pero eso no es la distancia horizontal del carrito. O sea, no es la distancia horizontal que recorre la esfera. La distancia horizontal sigue creciendo porque sigue cayendo la esfera, ¿verdad? Entonces esta fórmula no se puede usar si el movimiento no es simétrico. En la parte teórica van a tener una explicación más detallada de lo que es movimiento simétrico. Bueno, entonces ya tengo el tiempo y ya tengo la distancia que tiene que recorrer el carrito. Me voy ahora a la ecuación del carrito. Tengo dos formas de hacer, una muy directa y otra un poco más garra. ¿Por qué? Porque yo sé que él tiene que recorrer 26,19 metros en este tiempo con una velocidad inicial de 3. Y yo lo que quiero es mi velocidad final. Y no sé si recordarán, porque es una ecuación que no se usa mucho, pero que está ahí, que existe esta ecuación, que el desplazamiento es igual a la semisuma se dice, bueno, es una suma dividido 2, a la semisuma de la velocidad inicial y la final por el intervalo de tiempo. De esta ecuación justamente se deduce la ecuación de posiciones finalmente. Nosotros vimos esta ecuación, pero si no se acuerdan, ahí está. De esa ecuación me permite justamente calcular de una vez ya la velocidad final. Donde mi desplazamiento, ¿cuánto va a ser? 26,19. Mi velocidad final es mi incógnita. Mi velocidad inicial era 3 sobre 2, según la fórmula, ¿verdad? Por el tiempo, y el tiempo va a ser 0,52 segundos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 segundos, de estos 2,52, 2 segundos tardan en llegar hasta ahí. Entonces 0,52 tiene para llegar hasta donde va a caer la esfera. Eso ya le expliqué hace rato. Y de ahí mi única incógnita ya es justamente la velocidad final, que va a salir enorme esta velocidad final. Sí. No sé, no sé qué onda este carrito, es demasiado potente ya. 97,73 metros por segundo. Muchísimo, ¿verdad? Imposible. Pero bueno, esa es la velocidad final del carrito. Eh, Esta sería una forma muy directa de calcular esa velocidad final. Pero si ustedes no se acuerdan de esa ecuación, pueden hacer de otras formas. Solamente que van a tener que batallar un poco más. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo calcular qué aceleración tenía el carrito en este tramo. Por darles un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo calcularía qué aceleración? Tengo la ecuación de posiciones. Para el carrito. Sé que parte del origen y que tiene que llegar a 26,19. Entonces posición final es 26,19
con la posición inicial que es 0, ya que estaba acá el carrito, ¿verdad? La velocidad inicial del carrito es 3, el tiempo es 0,52 y entonces, reemplazando todo, la única incógnita que tengo en esta ecuación es la aceleración. Esa aceleración es la que voy a despejar de esta ecuación. Va a ser 26,19 menos 3,52, me queda 24,63, dividido 0,5 por 0,52 al cuadrado, 0,1352, y me sale una velocidad enorme, ¿verdad? Es casi ridícula ya esta aceleración. Pero no importa, es a modo de ejemplo nada más. Entonces, esta aceleración es la que tendría que tener el carrito para llegar a la esfera. Muchísimo, ¿verdad? Y con esa aceleración yo ya voy a poder calcular mi velocidad. En la ecuación de velocidades, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Mi velocidad inicial era 3, ¿verdad? Mi aceleración es lo que acabo de calcular. Y mi tiempo era 0,52. Y de ahí también puedo llegar a la velocidad que es justamente 97,73 metros por segundo, que es la misma velocidad que me sale acá, solamente que primero tuve que calcular la aceleración. Consecuencia de que no conocía esta fórmula. Pero si conocen, pueden aplicar directamente ya esta fórmula. Bueno. Y con eso entonces tenemos la velocidad del carrito en el momento en que la esfera cae en el carrito. Acá voy a girar un poquitito esto porque a ver si ustedes no están viendo esa parte. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3. Dice, un globo asciende verticalmente con una rapidez constante de 10 metros por segundo. Asciende al llegar a los 40 metros de altura, su piloto lanza horizontalmente una piedra con una rapidez de 30 metros por segundo. Lanza horizontalmente una piedra con una rapidez de 30 metros por segundo, justo cuando se encontraba a 40 metros de altura. Y pide calcular la distancia entre el globo y la piedra cuando la misma, o sea, cuando la piedra llega al suelo. Entonces, la piedra lo que va a hacer es un movimiento parabólico, de esta forma, ¿verdad? Hasta llegar al suelo, va a llegar a este punto. El globo, como tiene una velocidad ascendente constante, va a seguir subiendo. Vamos a suponer que llega hasta esta altura, cuando está, cuando pasan el tiempo, mientras que la piedra llega al suelo. Y lo que me pide el ejercicio es calcular la distancia que hay entre el punto donde impacta la piedra y el punto donde está el globo. O sea que sería esto lo que me está pidiendo el ejercicio, esa distancia. ¿Qué necesito entonces calcular para poder calcular esa distancia? Por un lado, necesito saber qué distancia horizontal recorrió la piedra. ¿Cuál es el valor de la X? Y por otro lado, necesito saber a qué altura se encontraba el globo. Para saber qué altura llegó a tener el globo en el momento de que la piedra llega al suelo, necesito conocer el tiempo que la piedra estuvo en el aire, porque ese mismo tiempo el globo va a seguir ascendiendo, ¿verdad? Eso me va a dar el valor de la Y. Y una vez que tenga la X y la Y, ya voy a poder calcular sin problema la distancia que hay entre ellos dos. Bueno. El ejercicio dice que el globo asciende con una velocidad de 10 metros por segundo y que la persona que está dentro del globo lanza horizontalmente con una velocidad de 30 metros por segundo. Horizontalmente.
Y yo hice como que si fuera que la piedra va a subir. Y eso en realidad es cierto, porque si bien la persona lanzó horizontalmente, ahora miro y está súper inclinado eso. Mirando desde el costado no se nota eso, o sea, parece así una curva, parece más que recto. Pero bueno, ahí vamos. Eh, lanza horizontalmente, pero como la piedra está dentro del globo, va a terminar saliendo con una velocidad que es inclinada. ¿Por qué? Porque los objetos que están dentro del cuerpo, que están en movimiento, adquieren la velocidad del cuerpo. Ya les había explicado eso en movimiento variado. Por ejemplo, cuando estamos en un colectivo, ¿verdad? Aunque estemos sentados en el colectivo, nosotros adquirimos la velocidad que tiene el colectivo. Lo mismo pasa con la piedra dentro del globo. Por más que yo haya lanzado horizontalmente la piedra, igual la piedra adquiere la velocidad que tiene el globo. Por eso es que sale un poquito para arriba, sale subiendo y después recién empieza a caer. ¿Por qué? Porque la suma de estas dos velocidades, la suma de 30 y 10, me va a dar la velocidad con la que sale realmente en la piedra. La velocidad inicial de la piedra va a estar inclinada, ¿verdad? Ahora, ¿necesito calcular la velocidad inicial de la piedra? Y no, porque la verdad que yo voy a usar las componentes nomás luego. O sea que si calculo la velocidad inicial de la piedra, voy a alargar nomás mi ejercicio, porque voy a calcular la velocidad, voy a calcular el ángulo y al final voy a calcular las componentes otra vez. Y esas componentes, ¿cuánto me van a salir? Me van a salir 30 y 10. Entonces al pedo voy a calcular la velocidad. Vamos igual a calcular para tener como referencia. ¿Qué yo tengo como datos? Yo tengo que la velocidad inicial en X es 30 y que la velocidad inicial en Y es 10. 30 metros por segundo y 10 metros por segundo. Quiere decir que mi velocidad inicial va a ser raíz de 30 al cuadrado más 10 al cuadrado. 10 raíz de 10 por ahí, ¿verdad? Sí, 10 raíz de 10 metros por segundo. ¿Y con qué ángulo? Artangente de 10 sobre 30. Componente Y sobre componente X. 18 grados, 26 minutos, 6 segundos aproximadamente. Y si yo con estos valores calculo mis componentes, voy a tener 10 raíz de 10 coseno de 18 grados y me va a salir otra de 30. Y 10 raíz de 10 seno de 18 grados y me va a salir 10. Y si no me sale exacto es porque al redondear acá pierdo un poco de exactitud, pero debería salir muy próximo a 30 y 10. Entonces este proceso es al pedo. ¿Por qué? Porque yo ya tenía en forma de componentes mis velocidades. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en realidad el vago que está en el globo tiraba con una velocidad inclinada? O sea que, vamos a suponer que el globo subía con una velocidad de 10 metros por segundo, pero él lanzaba con una velocidad de 30 metros por segundo y un ángulo, qué sé yo, de 30 grados, ¿verdad? No es que lanzaba así horizontalmente, sino que lanzaba dándole una inclinación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué yo iba a hacer? Para calcular mis componentes iniciales, ahí sí iba a tener que descomponer mi velocidad. Iba a ser 30 coseno de 30. Simplemente 30 coseno de 30, que va a ser 15 raíz de 3. Y va a tener que descomponer también mi velocidad en I, que va a ser 30 por seno de 30. Pero a esta velocidad en I, que es la componente de este vector, además de esto, le tengo que sumar los 10 metros por segundo que el globo le impartía, ¿verdad? Entonces, este que es 15 más 10 iba a ser 25 metros por segundo. ¿Qué pasaba si en vez de lanzar hacia arriba, esos 30 grados, lanzaba hacia abajo esos 30 grados? Y bueno, si lanzaba hacia abajo los 30 grados, con 30 grados, pero hacia abajo, yo puedo asumir un ángulo negativo, menos 30 grados. Y la misma función trigonométrica se va a encargar de dar el signo. Entonces, va a ser 30 coseno de menos 30, que es 15 raíz de 3 positivo otra vez, y 30 seno de menos 30, que va a ser menos 15, más 10, termina siendo menos 5. Quiere decir que finalmente el globo sale un poquito para abajo,
porque su componente vertical es negativo. Entonces, sale un poco para abajo, pero menos de lo que realmente lanzó el tipo. Porque hay una componente del globo que le está estirando otra vez un poquito para arriba. Eso es si él lanzaba ya en forma inclinada. Entonces, en ese caso, si se lanza en forma inclinada, a la componente vertical de la velocidad con la que se lanzó, se le suma vectorialmente, o sea, algebraicamente hablando, vamos a decir, porque ya tienen la misma dirección, se le suma la velocidad del globo. Si el globo está yendo para abajo, a esta velocidad se le iba a restar, o sea, a lo que sería, o sea, al pedo me complico. Si los dos componentes son para arriba, se suman. Si son las dos para abajo, también se suman, pero queda negativo. Y si son de sentidos opuestos, si uno va para arriba y otro para abajo, se restan, pero queda el sentido de la que sea mayor, ¿verdad? Es una suma muy sencilla, una suma de números algebraicos. Bueno, eso sí, sí lanzaba en forma inclinada. Pero este no lanzó en forma inclinada, entonces lanzó en forma horizontal, quiere decir que ese ya es mi componente horizontal y la velocidad del globo sería mi componente vertical. Tenemos ya lo que necesitamos. Vamos a empezar a resolver el ejercicio. Lo primero que necesito es, para calcular mi X, es saber cuál es el tiempo de vuelo de la piedra, ¿verdad? Y el tiempo de vuelo de la piedra me va a servir también para calcular no solamente la X, sino que para saber la altura a la que se encontraba el globo. Entonces ese tiempo es muy importante calcular. Y ese tiempo yo puedo calcular a través del eje Y, porque yo sé que está a 40 metros de altura, que sale con una velocidad de 10 para arriba un poquitito, ¿verdad? Pero que tiene que volver al suelo. Entonces mi eje de referencia está acá. Acá está mi eje X y acá está mi eje Y. Creo que ya no sale más ese eje Y. Vamos a levantar un poquitito porque no estoy escribiendo tan bajo. Un segundito. Voy a acomodar mejor. Ya estamos. Ahí más o menos ya se ve todo. Bueno, entonces, voy a trabajar en el eje Y. En el eje Y, mi ecuación es posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Posición inicial, acá está mi suelo, acá está mi cero, entonces. Entonces sale de una altura de 40 metros. Posición inicial 40. Velocidad inicial en I, 10, que es la velocidad que le imparte el globo. No me dice que trabaje con gravedad 10, así que va a ser 9,8 y la mitad va a ser 4,9. ¿Y a dónde tiene que llegar? ¿Cuál va a ser mi posición final? Tiene que llegar al suelo. Por lo tanto, mi posición final va a ser 0. Y ya tengo una ecuación para calcular. Voy a cambiar de signo porque normalmente les resulta más fácil. Igual puede salir si no hacen el cambio de signo. Solamente que tienen que atender de no equivocarse en los signos que usan. De ahí les van a salir dos tiempos. Un tiempo que es 4,05 segundos y otro tiempo que me va a salir negativo, menos 2,01 segundos. Por supuesto el negativo descarto. ¿Por qué sale ese tiempo negativo? Porque esto es matemática, esto no es física, esto es matemática. Y la matemática lo que les muestra es en qué momentos corta al eje X. Y acá existe un tiempo previo donde él le cortó al eje X. Voy a enderezar esto porque está súper torcido. Mi nariz ahí en primer plano. Un tiempo previo donde él le cortó al eje X primero. Y ese es el tiempo negativo que sale acá, que para nosotros físicamente no tiene sentido, entonces descartamos, ¿verdad? Bueno, entonces, nos quedamos con el 4,05. Ese es el tiempo entonces que tarda la piedra en llegar al suelo. Y con ese tiempo vamos a hacer todo. Por un lado,
calcular qué distancia horizontal recorrió la piedra. La distancia horizontal es v sub 0 x por t. La velocidad inicial en x es 30, que en realidad es la velocidad, no es inicial solamente, por el tiempo, que es 4,05, va a ser 121,5 si no me equivoco, metros. Y por otro lado, esta es la piedra, esta es para la piedra. Y por otro lado, puedo calcular la I, la altura a la que alcanza el globo, con ese mismo tiempo. Para el globo dice que sube con velocidad constante, así que esta parte de aceleración no va a tener. Por supuesto no le afecta tampoco la gravedad porque ya está subiendo con velocidad constante el globo. ¿Cuál es su altura inicial? 40 metros, que es el momento donde se dejó caer o donde se lanzó realmente la piedra. Velocidad, la velocidad del globo era de 10, dice. Por el tiempo, que es 4,05. Y va a ser 80,5 metros. Bien, y con eso ya está todo lo que necesito. Ya tengo mi X, ya tengo mi Y. ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. O sea que la distancia que hay entre los dos va a ser raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Y me queda 145,75 metros. Y esa es la distancia que hay entre la piedra y el globo en el momento en que la piedra llega al suelo. El ejercicio 4 dice, es un ejercicio literal, literal se dice porque no tiene valores numéricos, sino que está expresado con letras, ¿verdad? Dice, se lanza horizontalmente un proyectil, ahí ya tenemos un dato importante, horizontalmente se lanza. ¿Qué quiere decir? Que esta es mi velocidad inicial, por lo tanto mi ángulo de lanzamiento, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, ¿verdad? Desde una altura h, desde una altura h, se lanza el proyectil con una cierta rapidez inicial v sub 0 que está ejecutando. Alcanzando el suelo a una distancia horizontal x, dice. Es decir, que esto sale en un movimiento parabólico y alcanza una distancia horizontal x. Se pide demostrar que la altura desde la cual fue lanzado el proyectil es, y les da una expresión para h. Es la que tienen que demostrar. H es igual a g, x cuadrado, sobre 2v sub 0 al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué es básicamente lo que necesito hacer? Necesito calcular el tiempo que tarda en llegar hasta el suelo, ¿verdad? Hasta recorrer una distancia X, ¿verdad? Y ese tiempo usar para calcular la altura de la que fue lanzado. Voy a hacer de esa manera y después les muestro otra forma más. Entonces, trabajando en el eje X. En el eje X voy a tener velocidad inicial en X por T. Ese Profe, tiempo es el que quiero. Señor. tenés que sacar tu pantalla, profe. Ah, perdón. Gracias. Muy amable. Full, full, full. Bueno, entonces, ese tiempo es el que quiero. El tiempo que tarda en recorrer esa distancia X. Para eso necesito la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en X va a ser v sub 0 por coseno de alfa. Pero alfa es 0 y coseno de 0 vale 1. Coseno de 0 grados de este vale 1, ¿verdad? Entonces va a ser v sub 0 por 1. Finalmente es v sub 0, ¿verdad? Y mi componente vertical, que es v sub 0 por seno de alfa, seno de 0 vale 0. Entonces mi componente vertical es 0. Que es justamente por eso que se dice se lanza horizontalmente. Porque no tiene componente vertical. Sale horizontalmente. Bueno, entonces, tengo mi velocidad inicial en x que es v sub 0. Y mi distancia horizontal que es justamente
X, según mi dato, ¿verdad? O sea, dejo en función a X otra vez. De ahí saco el tiempo que es X sobre B sub 0. Ese tiempo es el tiempo que tarda en caer desde la altura H hasta el suelo. Entonces me voy ahora al eje Y. En el eje Y tengo esta ecuación de posiciones. Voy a reemplazar los valores. La posición final va a ser el suelo, que si establezco mi referencia, así como normalmente lo haríamos, este es mi eje X, este es mi eje Y, entonces la altura final va a ser 0, llega al nivel de referencia, ¿verdad? Y la altura inicial es justamente la H, que es lo que quiero calcular. Entonces, posición final 0, posición inicial H. Esta velocidad inicial es la que dijimos que vale 0 porque se lanzó horizontalmente, entonces esto podemos anular ya. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Y quién es el tiempo? El tiempo es este. Entonces voy a reemplazar acá x sobre b sub 0 al cuadrado. Y de ahí tengo que despejar h, que prácticamente ya está lo despejado, ¿verdad? Si despejo h, voy a tener g por x al cuadrado, g por x al cuadrado, sobre 2 veces b sub 0 al cuadrado también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es justamente eh, ese cuadrado le afecta a la x y a la velocidad inicial. Y de ahí ya me queda lo que quería demostrar. Eso es a donde quería llegar. Esa es una forma de encarar este ejercicio.